Amigos del canal, el día de hoy hablaremos del modo de uso y especificaciones generales de la máquina de coser Jack modelo A4. Esta máquina es de tipo electrónica, pues trae motor incorporado, sistema de corte y accionamientos mediante solenoide. Vamos con sus partes. Aquí tenemos el panel de control, la mirilla de nivel de aceite, tensor de devanador, cuchilla de corte manual, guía hilo y tensor de corte, tensor principal, palanca, tira hilos, que arriba el tornillo de presión del pie. La palanca manual alza prensa-telas es esta. El dial de largo de puntada, la palanca de retroceso manual, sensor alza prensa-tela, lo encontramos en esta parte. Este es un conector USB, el botón de avance, de posición de aguja, botón de retroceso, tensor auxiliar de corte y más abajo vemos lo que es una luz incorporada que trae la máquina. Continuando con la parte inferior, la máquina trae este tipo de bomba. Aquí la podemos ver. Este tipo de bomba para lo que es un cárter abierto. Solenoide de retroceso trabaja así. Siguiente, el solenoide de accionamiento de corte es este. Siguiente, este es el tornillo de regulación de paso de aceite al gancho. Este tipo de gancho se diferencia por su canastilla, ya que es una máquina con sistema de corte de hilo. Y este sería nuestro cárter. Vamos con el enhebrado, iría desde el árbol al guía hilo. Aquí al tensor de corte de forma sencilla, baja y sube en U por el tensor principal. Enhebramos el resorte tira hilos, que sería este. De ahí a la palanca tira hilos. De la palanca tira hilos baja directo entre los guía hilos y hasta el tensor auxiliar. De ahí a la aguja se enhebra de izquierda a derecha. La aguja que utilizamos es DB/1 desde el calibre 75 hasta el 100. Para el enhebrado inferior retiramos la caja bobina. El carretel se inserta y se enhebra en la caja bobina en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ubicamos nuevamente, sosteniendo el hilo de la aguja, y movemos el volante para sacar el hilo inferior. Ubicamos los hilos debajo del pie. Es importante hacerlo para cuando vayamos a dar la primera puntada sobre el material no se nos desenhebre la aguja o se nos reviente como tal el hilo. Luego encendemos desde el botón y la máquina dará inicio. Hola, bienvenido a usar la máquina de costura Jack. Vamos a ver el funcionamiento básico del panel. Tenemos la tecla parámetro, la tecla más y la tecla menos. Aumentamos o disminuimos velocidad. Si necesitan conocer más parámetros, dejaré el catálogo en la descripción del video. En pantalla nos indica este dibujo que nos dice cuando está habilitado o deshabilitado los sonidos. Vemos diferentes funciones en pantalla. Aparte de la tecla más y la tecla menos, tenemos esas dos en horizontal para desplazarnos cuando estamos en parámetros. En este botón habilitamos el sensor alza prensa tela. Aquí para trabajar la posición del pie. Tenemos el botón de costura libre que normalmente lo encontramos habilitado. Botón de remate inicial, botón de remate final. En el botón de remate programado, aquí cambiamos la cantidad de puntadas con las que vamos a trabajar. Para salir, oprimimos nuevamente el botón de costura libre. Al seleccionar costura libre, visualizamos la cantidad de puntadas de inicio y de final.
Igualmente vemos habilitadas todas las funciones de la máquina. Levanta prestadera después del corte apagado. Levanta prestadera después del corte encendido. Levanta prestadera después del corte Este botón nos apagado. hace un remate doble en la costura. Atraque programado. Costura programada. La costura programada la usamos para coser parches o cartera. Atraque programado. Costura libre. Tenemos el botón de posición de aguja que nos ayuda a parar siempre con la aguja abajo en la costura o con la aguja arriba. Abajo. En este orificio encontramos el botón reset. Con la máquina encendida y con ayuda de una aguja oprimimos durante 3 segundos y así restauramos la máquina a parámetros de fábrica. Recuerden que se usa para borrar errores que salen en pantalla muy seguido. Tenemos el dial de puntada, es muy sencillo de manejar, hacia un lado aumentamos, hacia el otro extremo disminuimos, pulsamos este botón y giramos. Vamos con las pruebas de costura, iniciamos en modo de costura libre, esta trae un remate inicial y un remate final. Vamos a hacer un test o prueba de los remates, vamos a apagar ambos remates. Costura libre. Sobre atraque inicial. Apagado. Apagado. Como acabaron de observar, no se hizo ningún remate. Vamos a habilitar el remate inicial y probamos. Habilitamos el atraque final. Atraque final. Realizamos 4 ensayos, uno con doble remate, uno con remate final, uno con remate inicial y otro con remate final. Vamos a probar el botón de retroceso, que sería este. Retrocedemos y avanzamos. Probamos el botón de posición de aguja. Vemos que nos sirve igualmente para avanzar puntadas. Prueba de costura con prensa tela arriba. Levanta prestadera después del corte encendido. Levanta prensa tela después del corte. Prueba de costura con prensa tela abajo. Levanta prestadera después del corte apagado. Tenemos la opción de prender o apagar el corte de hilo. Corte de hilo apagado. Solo en caso que las cuchillas estén muy desgastadas lo apagamos hasta que las logremos reemplazar. Prueba de botón de posición de aguja. Posición de aguja abajo. La máquina hace su costura normal con la aguja abajo, solo sube cuando hace el corte. Prueba de posición de aguja arriba. En la función de costura programada tenemos atraque programado y costura programada. Programamos la cantidad de puntadas que necesitamos, Derecha. ya sea Derecha. un cuadro o la figura que vayamos a hacer. Atraque programado.
Como pueden observar, programamos solo 2 puntadas y eso es lo que nos va a trabajar la máquina. Costura Salimos libre. oprimiendo el botón de costura libre. Sensor electrónico apagado. Cuando acercamos el material, el sensor al separarse la tela automáticamente eleva el pie. En este caso, pues no lo necesitamos. Sensor electrónico encendido. Este es un mensaje en pantalla que nos aparece normalmente cuando la máquina está acostada. En cuanto a los errores, dejaré en la descripción del video el link para descargar el catálogo de la máquina. Ubicando nuevamente la máquina en la posición correcta, desaparecerá el error. Esta es la llave de accionamiento de la máquina que trabaja con el pedal y le manda la señal al motor. Tenemos 3 posiciones: hacia adelante avanza, hacia atrás levanta el pie y más abajo activa el corte. Este es un balancín de la rodillera, pero la máquina ya trae un solenoide para elevar el presatela. Vamos con el devanado. Estando enhebrado el hilo del tensor, envolvemos en el carretel. Accionamos el devanador. Recuerden siempre levantar el pie prensatela antes de iniciar. La máquina llenará el carretel y una vez estando a la medida se saltará por sí solo. Por comodidad retiramos la planchuela del diente para visualizar las cuchillas. Estas son las cuchillas que utiliza una máquina. Aquí quiero hacer referencia a la barra aguja. Si su máquina tiene una barra aguja original, esta trae 2 líneas. La línea de arriba es la altura de barra y esta línea, la de abajo, sería el punto de lazada de la máquina. Algo muy importante para tener en cuenta si desean hacer algún ajuste al gancho. Avanzando en sentido de giro la máquina y tomando de referencia en la barra aguja la primera línea, nos damos cuenta que es el punto de lazada del gancho. Bien amigos, esto sería todo con respecto a la máquina Jack A4. Nos vemos en un próximo tutorial.